Mix9 fue un programa de supervivencia en el que Yang Hyun-suk de YG Entertainment se dirigió a aprendices de diferentes agencias de Corea del Sur para encontrar nuevos talentos. Consta de 14 episodios y se transmitió entre octubre del 2017 y enero del 2018. Al final, 9 hombres y 9 mujeres sobrevivieron, pero debieron enfrentarse a votaciones para saber qué grupo debutaba, ya que a pesar de que sobrevivían, un grupo de chicas y uno de chicos, solo uno de ellos cumpliría su sueño de debutar. En este video veremos el proceso que eso conllevó, las misiones que debieron atravesar los participantes y demás cuestiones relacionadas con la edición del programa, la metodología de evaluación y más. Hay que tener en cuenta que en este programa aparecen mucho dos personas que fueron procesadas con cargos judiciales, pero bueno, vamos a tener que dejarlo de lado por unos minutos. Y es un video largo. Al principio puede ser algo confuso, pero con el pasar de los episodios nos vamos acomodando. Así que pónganse cómodos, cómodas y quédense hasta el final. No se olviden de dejar su me gusta y suscribirse al canal. Gracias y comencemos. Episodio 1. El primer episodio comienza con los 170 participantes sobre el escenario, y solo unos pocos de ellos se presentan, diciendo sus nombres y algunas palabras. Luego, unánimemente dicen que mostrarán el proceso de cómo llegaron allí. El programa prosigue con escenas del presentador yendo a encontrarse con Yang Hyun-suk y CL. El señor explica que durante el programa habrá 2 transportes, uno con solo 9 asientos en donde estarán quienes serán seleccionados al top 9 y luego otro con muchos asientos, en donde estarán los participantes de la sección llamada de entrenamiento, quienes aún no clasifican para el grupo debut. Los 3 comienzan a viajar por diversas agencias de la ciudad, en donde cada representante envía a aprendices para participar del programa. También cuentan las diversas dificultades de cada agencia, razones por las cuales estos o esas aprendices no pudieron debutar aún, o por las cuales a pesar de haber debutado decidieron participar del programa. A medida que iban viajando, los iban ubicando en los distintos transportes, pero no todos eran elegidos. Ya desde el comienzo hubo momentos en donde criticaban y comparaban a los participantes, como también de decirles que no habían pasado la audición para después decirle que sí habían sido seleccionados. Viajaron a tantas agencias que llegó un punto en donde el transporte con solo 9 asientos, en donde estaban los seleccionados como grupo debut, se llenó. Por lo tanto, mientras aún estaban en proceso de selección, algunos participantes del transporte de 9 asientos debieron cambiarse al transporte de entrenamiento, por lo que vivieron momentos de tensión entre quienes pensaban que ya estaban destinados a comenzar la experiencia en el top 9. El primer episodio cerró con una presentación de los y las aprendices seleccionados cantando la canción Just Dance. Episodio 2. En el segundo episodio continuaron con las visitas a agencias, pero en esta ocasión el artista que lo acompañaba era Zion-T. Y ya empezamos para la mierda porque se hizo una recopilación de comentarios denigrantes que el señor YG le hizo a jóvenes aprendices que le presentaron sus habilidades. Ahí fue que él explicó que lo que más esperaba de los aprendices era desesperación. Rari. Y lo peor es que a pesar de haberlos criticado con palabras duras, al final pasaron la mayoría. Hasta el CEO de esa agencia comentó que le pareció cruel hacerlo de esa manera. Y un caso que resaltó fue el de una aprendiz de 28 años. Recibió comentarios como "ya sos vieja", "a esa edad se retiran las idols", "todo lo que hiciste fue un fracaso" y cosas así. Ella participó en grupos que no tuvieron éxito. Ante esos comentarios, se quedaba sin palabras. Encima, luego de haber debatido quiénes pasaban, les hicieron creer que ninguna lo hizo, para luego decirle que en realidad todas lo lograron. No sé qué onda, pero hubo una aprendiz que se presentó junto a un grupo de compañeras que no paraba de hacer comentarios sobre las devoluciones que el señor YG le daba. Comentarios no con las mejores intenciones, si se entiende. Hasta el mismo señor YG dijo que no quería aceptarla por las malas vibras que le dio como persona, pero de todas maneras no podía ignorar su talento. También pudimos ver a 3 miembros del grupo de Chica Luna. Durante toda su presentación, el señor YG mostró una cara seria, muy diferente a la que presentó ante otras chicas que audicionaban. Además, que los comentarios que les dio como devoluciones a sus presentaciones fueron un toque denigrantes, y se les rió en la cara cuando una de ellas dijo que tenían el talento necesario como para sacar álbumes individuales. Al final, 2 de ellas lograron pasar la audición y se sumaron al transporte de entrenamiento. También se vio cómo participaron los grupos 24K, ONF y ACE. Personalmente considero que el proceso de selección de aprendices fue rellenado con interacciones entre personalidades populares del entretenimiento coreano, que si el objetivo era ver la competencia de aprendices, se atrasó un montón, pero también se aprecia el hecho que mostraron muchas de las audiciones.
Al finalizar el episodio, se vio cómo esta vez la persona que acompañaba al señor YG a ver las audiciones era Seungri. Episodio 3. A pesar de que el episodio anterior terminó con el comienzo de la presentación de los aprendices de JYP Entertainment, el tercer episodio inició con todos los y las reclutadas en una habitación a punto de presentarse su primera misión. La misión consistía en que a las chicas se les dio 2 canciones de baile y a los chicos 3, y solo aquellos que pasaban, o sea que eran aprobados, podían avanzar a la instancia de canto. Las personas que pasaban a ambas partes de la misión terminarían en el top 9, o sea en el grupo debut temporal. Se mostraron escenas de los aprendices practicando y opinando sobre cómo pensaban que les iría. Rápidamente se pasó a la competencia, en donde se les indicó que solo participarían si eran lo suficientemente rápidos como para llegar al escenario, ya que había solo 12 lugares. Comenzando por las chicas, se dijo qué canción bailaría y se prepararon para correr. Mientras bailaban, los jueces de ese momento, Seungri y el señor YG, les iban dando el pase a algunas participantes. Para la misión de canto también se prepararon 12 participantes. Mientras la canción sonaba, les iban indicando quién debía cantar. Al final se les dio el pase a algunas de ellas. También se mostró lo mismo para los chicos. En este caso, se transmitió un intercambio competitivo entre 2 participantes en particular. Continuaron con las visitas a las agencias. Fueron a Happy Face Entertainment, en donde vieron a participantes de la segunda temporada de Produce 101. Fue algo incómodo de ver, porque también criticó el baile de todos, hasta a uno de ellos lo comparó con un espantapájaros. De verdad no entiendo eso de humillar a los aprendices con sus devoluciones. Ji-young, quien estuvo en Produce 101, contó la historia de su abuela. Al final 3 de ellos pasaron al transporte de entrenamiento. El señor YG les dijo que había terminado de anunciar, pero les pidió que digan cómo se sentían, apuntando especialmente a Ji-young, quien le preguntó si realmente ya no tenía oportunidad, a lo que el señor YG llamó a 3 de los que no habían pasado a que den un paso adelante. Les indicó que escribiría el nombre de uno de ellos, dejó la tarjeta en la mesa y se fue. Los chicos vieron que Ji-young también pasó. Acto seguido se mostró cómo 3 miembros de Dreamcatcher se sumaron al transporte de entrenamiento y cómo algunas chicas de Bonus Baby audicionaron, y 4 de ellas también pasaron. Por alguna razón, la edición de ese momento quiso hacer ver como si una de ellas, Haeyoung, estuviese celoso de otra compañera, Moonhee. Finalmente se mostró la escena en donde audicionaron las aprendices de JYP Entertainment, Ryujin y Sunmi. A Sunmin, de 16 años, le dijo que era talentosa, pero que debía perder peso. Los aprendices de YG Entertainment también audicionaron para entrar al programa, pero como el señor YG no podía juzgarlos, llevó al señor JYP al edificio de YG Entertainment para eso. Pero tenían conceptos totalmente diferentes para evaluar. Por ejemplo, el señor YG criticó la letra del rap que escribieron. Debido a las críticas, el señor YG insultó a los chicos y de manera enojada dijo que iba a tener que hablar con ellos. Esto me dejó pensando un poco. Observando las devoluciones que les daba a los aprendices frente a las cámaras, no me imagino cómo era cuando no había nada que deje registro de sus tratos. Hasta Seungri se mostró algo intimidado. Tal vez sabía de qué se trataba eso o andá a saber. Capaz era todo acting. Además, solo uno de ellos pasó, y el señor YG volvió a mencionar lo molesto que se sentía por eso. Una hora dentro del episodio y presenciamos otra audición en donde había un ex participante de Produce 101. Esta vez, el juez fue solo Seungri, y tal vez todos los jueces tenían la orden de no ser del todo buenos con los participantes, porque en este caso la juzgó por mantenerse muy positiva, tanto que le hicieron llorar y no pasó la prueba. Visitaron a los chicos de 80s, quienes en ese momento eran KQ Fellas, y a Ming, quien se suponía que debutase con Seventeen. De 80s no se mostró mucho más que a Wooyoung tomando agua, y en el caso de Ming sí logró pasar. El hermano mayor de Zico se presentó, y también pasó. Y quiero mencionar que encontré a mi nuevo crush. A ver. Una hora en el episodio y cambió el acompañante. Esta vez Taeyang también estaba en viaje para juzgar a los aprendices de diversas agencias. Durante las audiciones se mostraba cómo los demás aprendices reaccionaban a las presentaciones, y siempre se hizo intentar ver cómo las personas ya seleccionadas estaban celosas o preocupadas de las habilidades de las participantes. Pasamos al episodio 4. Finalmente la selección de participantes terminó, y se muestra cómo todos y todas llegan a un hotel en donde se hospedarían. Se los reunió a todos en una sala y les dijeron que revelarían sus rangos, establecidos a través de evaluaciones hechas por el señor YG y los jueces invitados. Se dividirían en clase A, clase B y C.
El puesto más bajo era el 98 para las participantes femeninas y el 72 para los masculinos, que era la cantidad de participantes que había, pero se les aclaró que esto podía cambiar dependiendo de sus desempeños en las misiones. Y finalmente se informó quiénes estarían en el top 9. Aunque en el episodio anterior se mostró lo que parecía ser una misión, la misión que iba a ser presentada en este episodio se nombró como la primera, así que realmente no entiendo por qué metieron esa actividad en el episodio 3 cuando aún no estaban todos los reclutados. En fin, la primera misión de chicas contra chicos sería prepararse para mostrar la canción del programa en la transmisión, o sea, Just Dance. El proceso de prepararse comenzó. Se mostró cómo en un grupo de chicos algunos hicieron presentaciones de sus habilidades de rap, y el profesor dijo que no le gustó ninguna, así nomás. También enfocaba mucho a Taewon, el hermano del popular rapero Zico. Él no se había ofrecido a rapear, pero el profesor lo señaló y le preguntó directamente si no iba a hacerlo. Así que terminó haciéndolo, y fue el único que recibió cumplidos del profesor. El mentor del top 9 de chicos era realmente amable. Cuando uno de ellos fallaba en alguna nota, él les decía, está bien, continúa. No hizo gestos de desagrado y simplemente destacó lo bueno de cada uno de ellos. Cuando se mostró el momento en donde los chicos de la clase C practicaban, demostraron que el ánimo entre ellos era bueno, que se animaban mucho para subir de rango. Se anunció que al día siguiente sus calificaciones podrían cambiar, ya que habría una evaluación intermedia antes de la final, realizada individualmente. Debían cantar y bailar la canción frente a una cámara y serían evaluados por los mentores y el señor YG. Obviamente estuvieron sus comentarios despectivos. Poco a poco se fueron modificando las calificaciones y luego los participantes se enteraron de los cambios. A los de la clase A, B y C se les indicó que entre ellos debían elegir a 9 personas para presentarse. No podían hacerlo todos. Tiene sentido, ya que del top 9 de ese momento solo se presentarían 9 personas. Pero hacer un programa de supervivencia en donde tenés que mostrarte para sobrevivir, es algo difícil dejar esa decisión a las participantes, sabiendo que todos y todas quieren demostrar lo que tienen para ofrecer. Se mostró cómo las chicas de la clase A decidieron y una de ellas opinó que debían dejar a Ryujin que vaya. Pero otra participante llamada Jung Sara interrumpía cada vez que el recuento de votos por Ryujin iba a comenzar. 이거 진짜 잘 생각해야 돼요. 진짜 잘 생각해야 돼요. 최정예 어벤져스를 뽑아야 돼요, 여기서. Tipo, muy obvio que quería ir ella, pero tenía oportunidad. No sé por qué interrumpir así una votación. Muchas, por no decir todas, votaron por Ryujin. Esta chica Sara veía como nadie la recomendaba para ir, así que lo tuvo que decir ella misma. Y terminó descargando lo que realmente quería decir, comentando que se creía mejor que Ryujin. Como dudaban de ella, tuvo que pararse a bailar en medio de todas. Y lo peor es que nadie la votó. No tengo nada en contra de esta chica, en realidad me parecía la mejor rapera, pero esa situación fue cómica. Como era de esperarse, el proceso de elegir quiénes subirían a representar la clase fue tenso. Luego de elegir las primeras 9 chicas, se presentaron frente al resto de las compañeras de la clase y opinaron sobre qué les parecía el grupo. Una de ellas, Yeonche, esa misma que en las audiciones el señor YG dijo que no la quería por su actitud con sus compañeras y que hacía comentarios ante cada cosa que mostraban las chicas, opinó que había una compañera que no encajaba, Moonhee, así que decidieron reemplazarla y Moonhee se puso súper triste. Las presentaciones finales de la primera misión comenzaron. Y luego de la presentación de la clase C y B de chicas, el señor YG anunció los cambios, de quién de la clase C subía a la B y quién bajaba, y luego de quiénes de la clase A subían al top 9 y viceversa. Continuamos con las presentaciones de los chicos y los cambios de clase que hubo. Luego se mostró el proceso de grabación de la canción Just Dance, en donde todos participaban, pero el top 9 tenía las partes principales, además que entre ellos se eligieron a las caras de cada grupo. En el día de la presentación final, los jurados presentes eran el señor YG, Zion T, Seungri y Jennie de Blackpink. Los resultados serían en base al 50% de los votos provenientes de la audiencia presente y el otro 50% de los jurados. Para comunicarles los resultados a los y las participantes, los reunieron en una sala con asientos para todos, además de asientos para aquellas personas que pasaron la misión, habiendo lugar para 49 participantes. Y allí se enteraron que podría haber una eliminación de 49 participantes femeninas y de 23 participantes masculinos, pero no aclararon nada.
Personalmente considero que la organización de los episodios no dio tiempo como para empatizar con muchos participantes. Había algunos que destacaban más por su trayectoria, pero basándome solo en lo que se mostró en el programa, sabiendo que son 170, no creo que todos hayan tenido su oportunidad para mostrar su potencial. Al menos que las personas que asistieron al programa para votar se hayan tomado el tiempo de analizar a cada participante individualmente, los resultados de las votaciones podrían ser predecibles. El anuncio comenzó, pero antes de compartir el ranking de cada uno, se les aclaró que solo un equipo podía debutar, el de chicas o el de chicos, y el equipo con más votos sería el que ganara esa misión, lo que sería importante para la final. Los resultados se anunciaron así: del 49 al 40, chicos y chicas, luego del 39 al 30, del 29 al 20 y del 19 al 10 solo se anunciaron los puestos de los chicos. A pesar de que no terminaron de pasar las reacciones de los participantes a su posición, al final anunciaron las posiciones de todos y que el equipo de mujeres había recibido más votos, supuestamente, porque ahora vamos a ver lo que pasa en el otro episodio. Episodio 5. De manera muy rápida se mostró lo que faltaba de las reacciones de los puntajes de los participantes. Me pareció medio horrible porque eran los puntajes más altos y hubiese sido interesante que lo muestren completo. Luego de eso se anunció cuál de los equipos tuvo mayor cantidad de votos. Al contrario de lo que había mostrado al final del otro episodio, los chicos ganaron. Entonces no entendí qué fue eso que mostraron al final del episodio 4, pero sigamos. Al final no hubo eliminación, y los participantes que no lograron entrar al top 49 solo permanecieron con sus respectivos puntajes en la competencia. Se anunció la próxima misión, en donde se aclaró desde el comienzo que sí habría eliminación. Cada participante debía elegir en qué canción de las 9 que se presentaban deseaban participar, y se dividieron en 3 categorías: canto, rap y baile. Para indicar en dónde querían participar, debían entrar a una habitación respectiva de cada canción, pero la cantidad de personas que podían participar en cada grupo era limitada, así que, si había personas de más, debían buscar otra canción. Poco a poco las habitaciones se fueron llenando y no se mostraron los resultados de los grupos. Pasamos directamente al día de la presentación, en donde largas filas de fans estaban esperando para ingresar a ver el espectáculo. Se aclaró que los puntajes resultantes serían en base al 50% de los votos de las personas presentes y el otro 50% en base al jurado, formado por el señor YG, CL, Zion T y nada más y nada menos que el señor Mino. Y la suma de los votos totales de cada equipo, hombre versus mujeres, sería el resultado final de los grupos. El equipo ganador recibiría unos 2.000 puntos de beneficio extra. La escena siguiente fue en la que se mostraron los grupos resultantes. Como era hombres contra mujeres, los grupos subían al escenario para tomar al azar contra qué equipo competirían. El equipo vocal de 21 It Hurts se enfrentaría al vocal de BTOB It's Okay. Los grupos debían elegir líder, dividir las partes y organizar todo, lo que causó algo inconvenientes en algunos grupos, pero en otros salió todo bien. Estas presentaciones dieron oportunidad a los y las participantes a mostrarse más, además de que luego de cada participación enfocaban a cada persona y ponían su nombre debajo junto a la frase "vote a este participante para el debut". Después de la presentación del primer versus, la votación fue en vivo y los ganadores fueron el grupo de chicos. La segunda ronda de presentaciones fue de rap, las chicas con My Number y los chicos con Born Hater, de Epic High. En este caso hubo 3 chicas que no llegaron a entrar a un grupo vocal, por lo que fueron destinadas a participar en el de rap, aunque no quisieran. Los resultados fueron beneficiosos para el grupo de chicos. La tercera y última ronda de este episodio fue de baile. Las chicas prepararon Boom Baya de Blackpink y los chicos Very Good de Blackpink, y el grupo de chicas resultó ganador esta vez. El episodio finalizó con los puestos de los participantes en ese momento en base a los votos realizados a través de la página web. Episodio 6. El siguiente episodio comenzó con la segunda ronda de rap. Las chicas prepararon Puss de Jimin y los chicos Onky Donkey de Mino. Luego de las votaciones, el grupo de chicos resultó ganador. La siguiente ronda fue de baile. El grupo de chicas tenían la canción Starships de Nicki Minaj y el de chico What Makes You Beautiful de One Direction. Y el grupo de chicas fueron las ganadoras. Seguimos con la ronda de canto. Los chicos prepararon Love in the Eyes de DBSK y las chicas Sing It Got Better de Ailey. Mostraron cómo en el grupo de chicas había participantes con los rangos más bajos del programa y les hicieron unas entrevistas, en donde hablaron del poco tiempo en pantalla que tuvieron hasta ese momento y que no mostraron sus audiciones, lo que las ponía tristes, y estaban conscientes de que debido a eso pocas personas las conocían, razón por la cual recibían pocos votos y sus rangos permanecían bajos. Sabían que esa podría ser su última presentación.
Se presentaron y el equipo de chicos resultó ganador. Continuamos con la ronda de baile. La canción para las chicas era Knock Knock de Twice y para los chicos My House de 2PM. Luego de los votos, el ganador fue el grupo de chicos. La octava ronda fue de canto. El grupo de chicos preparó la canción One Day de K-Will y las chicas Rain de Taeyeon. Se mostró cómo hubo un conflicto entre dos compañeros del grupo de chicos, Hyunbin y Hyunwoo. Hyunwoo estaba siendo negativo. Luego de recibir una devolución mala del mentor, dijo, sabía que sería así. Por lo que Hyunbin le dijo, si sabías que iba a ser así, ¿qué hiciste? Y bueno, pero todo se resolvió gracias a que salieron a hablar al pasillo con la intervención de Rubin, se solucionó. Esta vez el grupo de chicas ganó. La novena ronda fue de baile. Para las chicas fue la canción Greedy de Ariana Grande y para los chicos Kiss the Sky de Jason Derulo. Ganó el grupo de chicas. Pasamos al episodio 7. Llegamos a la mitad del reality. Este episodio comenzó revelando que además de los 2000 puntos por grupo, solo una persona de cada división, o sea de canto, baile y rap, recibiría el beneficio de 2000 puntos más y sería quien haya recibido más votos. Según el conductor, habían pasado 2 meses desde que comenzó el programa. Se dio inicio al anuncio de los nuevos puntajes, como también de eliminación. De 170 participantes pasarían a ser 99. La manera de anunciar las posiciones fue la siguiente. Subieron por grupo, es decir, los grupos que se presentaron en la emisión anterior. Y entre medio de las eliminaciones se mostraron segmentos de las audiciones de algunos de los participantes, pero eso lo vamos a pasar por alto ahora. Si no, de nuevo tendríamos que hablar de los comentarios despectivos que el señor YG les hizo durante esa etapa. Comenzaron por el grupo de chicos que cantó It's Okay de BTOB, compuesto por 8 participantes. Pasaron 7 chicos. El eliminado fue Kim Seung-min. Pasamos al segundo grupo, las 10 chicas que interpretaron It Hurts de 21. 5 participantes fueron eliminadas. El tercer grupo en pasar fueron las 13 chicas que bailaron Starships de Nicki Minaj. 9 chicas fueron eliminadas. Los siguientes fueron los 8 chicos que bailaron What Makes You Beautiful de One Direction. Fueron eliminados 7. Los 8 chicos que cantaron Love in the Eyes fueron los siguientes, y afortunadamente ninguno fue eliminado. A ellos le siguieron las 9 chicas que cantaron Singing Got Better de Ailee. El señor YG habló sobre el programa anterior, en donde algunas participantes de ese grupo mencionaron sobre su poca aparición en pantalla. Las eliminadas fueron 4. La ronda de eliminación continuó con el grupo de 11 chicas que bailaron Boombayah de Blackpink. A pesar de ser un grupo ganador, con puntos extra solo pasaron 4 personas. Las eliminadas fueron 7. A ellas le siguieron los 8 chicos que bailaron Very Good de Blackpink. 2 fueron eliminados. El grupo de chicas que bailó Greedy de Ariana Grande fueron las siguientes. De las 13 chicas, las eliminadas fueron 4, dejando 9 sobrevivientes. Continuaron con el grupo de chicos que bailó Kiss the Sky de Jason Derulo. El único eliminado fue Kim Han-gyul, dejando 6 sobrevivientes. A ellos le siguieron los 9 chicos que bailaron My House de 2PM, y todos pasaron. Las chicas que bailaron Knock Knock de Twice no tuvieron la misma suerte. Eran un grupo de 13 y fueron eliminadas 6. Los siguientes fueron los 7 chicos que rapearon la canción Okidoki de Mino. 3 de ellos fueron eliminados. Siguieron las 7 chicas que rapearon con Puss de Jimin. Se eliminaron 4 de ellas. Continuamos con las chicas, esta vez el grupo de 6 que rapeó con My Number. La mitad fueron eliminadas. Siguiendo con los raperos, pasó el grupo de 7 chicos que interpretó Born Hater de Epic High. Solo uno de ellos fue eliminado, Kim Jae-woo. Todavía falta. Seguimos con el grupo de 11 chicas que cantó Rain de Taeyeon. Fueron eliminadas 5 miembros. Y el último grupo en pasar fueron los 8 chicos que interpretaron One Day de K-Will. 2 de ellos fueron eliminados. Los anuncios no terminaron, ya que debían comunicarse el top 9 de cada grupo, el de chicos y el de chicas. El video va a ser continuado en la parte 2 ya que se hizo súper largo, así que esperen el segundo video para enterarse cómo se desenvolvió todo y por qué el grupo no llegó a debutar nunca. Muchas gracias por ver este video y los espero en el próximo.